Galáctica Radio y TV Online late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación. Bueno, ya mismo vamos a darle la bienvenida a un querido amigo, a quien los saludamos con un fuerte abrazo justamente por esta semana del Día del Amigo, un gran profesional como es el doctor Carlos Campolongo, periodista, analista político, en fin, ha desarrollado varias funciones en esta patria argentina. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte, querido. Hola, querido Pedro, muchísimas gracias. Te pedía si era, preguntaba si era con video, esto es una cuestión Sí, íntima, pero era sí, porque la verdad que esta mañana tuve que hacer un programa muy temprano. ajá. Estos días hizo mucho frío, vos lo sabés, Está bravo, y sí, sí, entonces tuvimos. estaba un Ujú. poquito como destemplado, pero Ajá. bueno, si me permitís y si la imagen es eh, bien prudente, digamos, Sí. como estoy, Ajá. con mucho gusto dialogo contigo. Dale, dale, dale. Sí, no, no hay ningún problema. Fíjate, lo que vos consideres conveniente y lo manejamos. Mientras tanto te voy preguntando, a ver, ¿cómo estás Adelante. viendo esta compulsa política en una etapa electoral nuevamente en la Argentina donde hay una gran confusión de parte de la ciudadanía, Carlos? Bueno, por lo menos se piensan dos conceptos frente a lo que vos decís. Primero, Ujú. lo digo con respeto, con cariño, con dolor, porque yo creo en la política. Sí. Desde lo aristotélico, que es la lucha por las ideas, Ajá, lucha que no significa agresividad, ni mucho menos, ajá, pero también la otra parte que el filósofo marca, que es la arquitectura. ¿Eh? No es solamente la agitación o la politización o la ideologización, sino también lo que vendría a ser la parte constructiva de la política, tener proyectos. ujú, Concluyo entonces frente a tu pregunta, sí, que verdaderamente, Pedro, estamos atravesando una época que si bien es de desconcierto mundial en muchos aspectos, culturales, sociales, económicos, geopolíticos y sí, demás. Bueno, a mí me preocupa mucho, fundamentalmente lo que ocurre en mi país, que es la ujú, República Argentina. sí, Y ahí no puedo menos, Pedro, que darte mi opinión absolutamente sincera, como trato de hacerlo, y no por destruir, sino por construir. La llamada campaña electoral, que viene desde hace más tiempo que los habilitados por el cronograma, porque funcionarios que están en funciones, por ejemplo, hacen publicidad indirecta con sus obras y demás, y esto abarca a todo el mundo, por un lado. sí, eh, Creo que es, en términos generales, de una banalidad y de una medianía que realmente me cuesta mucho procesarlo. ajá, Digo, para poner un ejemplo y no hablar en abstracto, sí, no encuentro demasiadas diferencias de recetas, más allá de los oportunismos discursivos, mm, no encuentro en los cuatro que tienen mayores posibilidades de alcanzar un balotaje o un triunfo. En todos observo exactamente la misma receta, ajá, y no es una receta que es medular, que es consistente, sino que es fundamentalmente cómo se procesa, cómo se absorbe, cómo se metaboliza, fundamentalmente eso que podrían algunos denominar enseñanzas de los consultores. En términos generales, sean estos estratégicos de sondeo de opinión o de lo que fuere. sí.
vale decir, se busca más la cantidad, sea con el índice del sondeo de opinión o lo que fuere, que lo que debería ser cualitativo, vale decir, una política cruzada no solamente con ideas, sino con valores trascendentes. Como Yo que no hay esto no lo observo. concientización, Carlos, de la dirigencia actual de la gran problemática social y económica que está sufriendo la sociedad, como que están en otro planeta, como que ven la cosa desde otro punto de vista y no toman conciencia de dónde están parados hoy por hoy los ciudadanos de la Argentina. Sí, Pedro, exactamente eso. Creo que hay un divorcio absoluto entre lo que se ha convertido en una suerte de oligarquía política, pequeños grupos que se disputan desde, desde la perspectiva de lo ultra personal, porque una Claro. política tiene que encarnarse Ajá. naturalmente en carne y hueso, Sí. valga la redundancia, Ujú. pero fundamentalmente te diría que hay una falta de atención absoluta que queda subsumida en el puro efectismo del espectáculo y del escándalo. Ujú. Es fuerte eso, ¿eh? Es duro, muy cruel. Bueno, vos sabés que yo ya a esta altura de Ujú. mi No vida, te sorprende nada, me imagino. no, sí, me sigue sorprendiendo, la decadencia me sigue sorprendiendo, pero Sí. es de una Ajá. orfandad absoluta, donde parece que las ideas se fueron de vacaciones Claro. Ahora, vos que o has están sido en un huelga. hombre que has estado como interventor del peronismo, que has tenido un contacto directo con muchos de los principales caudillos o líderes del peronismo tradicional, ¿cómo es posible, que es la gran pregunta que se hace gran parte de la sociedad, que el peronismo no se haya renovado, no se haya ayornado los tiempos que corren y haya permitido este deterioro tremendo de un partido político tradicional como ha sido el justicialismo, que ha ido de un lado para otro, fluctuando permanentemente, y donde también el sindicalismo se ha prestado ese juego, acompañado por algún sector empresarial y de la justicia, que no le ha dado consistencia como debería haber sido, ¿no? Lo mismo ha pasado con el radicalismo en un deterioro notable, partidos tradicionales de la República Argentina que se suponía que tendrían que haber tenido una concientización de mayor profundidad, de acuerdo a los acontecimientos que se han venido dando en los últimos años. Sin embargo, notamos que eso no se ha producido, ¿no? Mira, lo que vos estás enfocando, que es muy interesante, es de alta complejidad. Ujú. No es monocausal, yo podría indicarte, bueno, los partidos políticos eclosionaron tal como los conocíamos con la crisis del 2001. En Sí, ese momento le tocó primero a la Alianza, en la cual la Unión Cívica Radical, partido más que centenario, sí. tenía una organización y un cierto grado de debate. Ujú. Hasta Gualeguaychú inclusive estuvieron discutiendo los porotos a ver si se aliaban o no con el PRO. Eh, pero es mucho más denso y más grave todavía lo que estás señalando. El contexto general es la pregunta sobre cómo son los sistemas de representación hoy por hoy. Ya, punto uno, sistemas de representación. Los gobiernos del 83 a hoy han prometido Ya, infinidad de reformas cosas. políticas que finalizaron simplemente en discusiones electorales, Ujú. si boleta electrónica, boleta no electrónica, etcétera, etcétera, pero no hubo un reordenamiento para que los partidos políticos, que son una forma de organización de los pensamientos, de las demandas de la sociedad, pudiesen ser, quiero buscar la palabra, asequibles al gran público, digamos. Ujú. No se discute de política hoy. Recién un compañero me recordaba algo que yo siempre repito y lo he dicho contigo en el programa también, que en nuestro país es un país a veces por temporadas bastante politizado.
¿sí? Ajá. Bastante politizado. Si vos agarrás la crisis del 2001, Sí, sí. vas a ver esbozos de esa politización, Ujú. pero que no tiene cultura política, que es otra cosa. Ajá. Es diferenciar entre aquello que es el debate, como decíamos hace un rato, necesario, intercambio, eso que se llama búsqueda de consensos y demás. Entonces, los partidos políticos, Pedro, y no te voy a decir nada que vos no conozcas, en el caso de los grandes, se han convertido de alguna manera en también lo que decía antes, oligarquía, burocracias, Ajá. pero no fuentes de emanación de imaginación y pensamiento para construir un proyecto de país. Porque han priorizado que el negocio personal de ciertos dirigentes Absolutamente, y no ni han te dejo pensado en el terminar, pueblo, en la sociedad. ni te dejo terminar la pregunta. Sí, Pedro, sí. Lamentablemente lo que antes era una posibilidad, una disfuncionalidad, un efecto secundario, bueno, estaba obviamente, no lo estoy justificando, lo estoy describiendo. Sí. Aquel que hacía algún tipo de negociado con algún tipo de servicio público o en la Ajá. esfera pública, Ujú. se ha transformado en el común. Si vos tomás, fíjate el argot, los discursos. Antes hablábamos de presupuesto para una institución, ahora se habla de cajas. Está, por eso. Eh, Entonces, cómo se ha tergiversado todo, ¿no? Se ha sí, tergiversado sí, de una sí, manera sí. muy lamentable, muy patética, ¿no? Esto no quiere decir que no haya personas, vos o como a lo mejor puedo serlo yo, equivocado o no, que quieran enaltecer la política, que Ujú. quieran volver a ese concepto, si querés, Claro. aristotélico. No me quiero hacer el filósofo, Sí, pero sí, sí. bueno, hay una concepción del bien común que Se está entiende. Ujú. totalmente dispersa y perdida. Ujú. Entonces vos tenés, bueno, los que ante lo que ocurrió con la crisis del 2001, ¿sí? Que es un hito importante, yo diría, porque bueno, se generaron vacíos de poder, hubo 5 Ujú. presidentes en una semana, en fin, Claro. y hubo yo diría, una disolución de gran parte de lo que era el otro aspecto de la política, el Porque ahí que a vos y a mí se nos interesa. demostró ahí puntualmente, Carlos, un poco la cobardía de cierto sector de la política, ¿no? Y la manipulación, porque se prestaron a determinado juego que terminó perjudicando a la República y al ciudadano. Esto se da con el escape de alguna manera, yo diría, la salida tan violenta de Chacho Álvarez que genera a partir del sistema político una ruptura dentro de una coalición en la cual esta sociedad había confiado tanto y esas expectativas se vinieron abajo en 2 segundos, ¿no? Absolutamente de acuerdo con lo que vos estás esbozando. Ujú. Y esto es crítica política, no es Sí, crítica sí. personal. O Ajá. sea, yo creo que Chacho Álvarez es una persona decente, Ujú. pero que es resultado de una generación en donde empezó a privar otro tipo también de discurso político. Ajá. Los escenarios, los actores, la fotografía, la visibilidad, un abuso en recorrer los estudios de televisión, porque si no estás en la televisión no Claro, no existís, existís. Ujú. ¿no? Perdón si por ahí estoy siendo un poco confuso, pero estoy pensando a No, no, la par es de tu clarísimo lo que pregunta. planteas. Es muy claro, porque un poco como que a partir de ese momento se dio la venta del candidato en los medios de comunicación, no en el contacto directo en el llano, ¿no? Eso es lo que sigue faltando hoy por hoy y lo que yo creo que ha deteriorado la concientización también de la ciudadanía y el hartazgo, ¿no? Por eso lo que hemos visto en los últimos tiempos del crecimiento del voto en blanco o de la Bueno, pérdida de sí. ganas de la sociedad, del ciudadano de ir a votar porque sabe que es más de lo mismo. O sea, ningún Absol- candidato está brindando una variabilidad para mejorar su calidad de vida. Al contrario, están todos Empecé tratando de por ver eso, cómo hace un cubren rato te sus dije, chanchullos. los cuatro van con la misma receta. Ajá, A ver, en esto yo te diría, para tratar de ser lo más claro posible, sí. creo que hay aspectos
los ciudadanos, el pueblo, la opinión pública, puede de alguna manera estar inmersos en esas cuestiones, pero hay otras cosas que no superan porque nuestras limitaciones como seres humanos, digo en términos generales, Sí. hace que la adaptación a las denominadas nuevas tecnologías sean abusos, Ajá. concentración, dispersión que el ser humano, casi te lo estoy diciendo antropológicamente, fíjate vos lo que es la compulsión de los nuevos dispositivos. Y te Mm. repito como alguna vez te lo dije, no es que soy tecnofóbico, no, al Ajá. contrario, pero la técnica sin el sustento del hombre en términos generales, varón, mujer, los géneros y demás, no encontrás Claro. No el funciona, sentido de la claro, vida y de la comunidad, ¿me exacto. entendés? Me Ujú, parece a mí, no ujú. sé. También termina en un hartazgo, no en un cansancio cerebral, Bueno, emocional, que bueno, tampoco es que muchos lo sí, es que dicen, no ¿no? estamos preparados para tener Ahí la está. misma intensidad de atención Ujú. en 16 canales, canales me refiero no a los canales de televisión, sino Sí, a vías de comunicación que te saturan. Llegás exacto. a tal punto de saturación Sí, que tenés que claro. naturalmente, la Apagar todo, mente humana. desconectarte, ¿no? Desconectarte sí o sí. Absolutamente. Bueno, la Ujú. palabra que en la literatura de las redes, me refiero a desde la sociología y desde hace ya varios años, no utilizan los estudiosos el término comunicación, Ujú. sino contacto, Ahí está. que son Ujú. dos cosas Muy distintas. El distintas. contacto es más lo efímero, es más lo líquido, si vos querés, en la posmodernidad, es más eso. Es mentira que la superabundancia de, de medios de comunicación democratiza en sí mismo la vida social, cultural y política. No es verdad eso, Ujú. no es verdad. Es un eslogan que de alguna manera, yo no quiero en esto tampoco ser paranoico ni apocalíptico, Sí. pero de alguna manera, de tanto fluir de signos, imágenes y comunicación, en realidad estamos más desinformados que nunca. Así es. Ujú. Lo que también ha notado un porcentaje pequeño de la sociedad es que es necesario hacer un paréntesis, ¿no? Y empezar a elegir los medios con los cuales uno se informa. De alguna manera eso ha permitido que los medios alternativos, lo que era lo tradicional, la radio y la televisión de aire, hoy hayan revertido la situación y estar tan preocupados por la gran pérdida de audiencia que tienen, ¿no? O sea, nosotros competimos directamente con los medios tradicionales de una manera muy fuerte. Eh, ¿Cómo hacer para utilizar justamente estos nuevos medios electrónicos para llevar un mensaje que sea más clarificador y para que concientice a la sociedad de que realmente hay cambios muy importantes que realizar a mediano plazo? Me parece que sería una hibridación entre las funciones propias Mm, que tienen gran parte de los medios, que sí, es la mercantilización de la información, con la exigencia de, por un lado, mejores productos, las vías que vos estabas señalando, de lo alternativo y demás, ujú, es una vía, y hacer de alguna manera también darle un lugar muy importante a lo que significa el conocimiento, pero no el conocimiento del aula, el conocimiento de la vida, ujú, digamos, darle un lugar a lo que denominamos ciudadano, grupos de ciudadanos, sí, darle un lugar para que tenga canales de expresión. No es fácil esto, ¿eh? No es fácil ajá, porque naturalmente lo que priva, también en toda esta, en estos sistemas de medios, es fundamentalmente lo que llamaríamos la mercantilización, sí, convertir la noticia en una mercancía, ujú, mercancía en el sentido más restringido. Y entonces eso evidentemente no es una tarea que se cambia de hoy para mañana, es toda una visión integral de la persona y su grupo, la persona y su prójimo,
la persona y su ciudad, su emplazamiento, su identidad. Ujú. Bueno, todo esto es un proceso cultural espinoso y largo. Sí. Ujú. Calculá, mirá vos un poco la historia del ser humano y bueno, vas a ver los altibajos que a lo largo de, digamos, de los últimos 3.500 años, por decir así, Ujú. los sistemas que hemos tenido y los cambios que... No es fácil y además creo, primero, que la educación en términos generales ha también disuelto de alguna manera el sentido crítico, que esto Ajá. no quiere decir estar protestando todo el tiempo, Ujú. sino tomar un fenómeno, desmenuzarlo en sus partes y volverlo a sintetizar en su sentido después. Ujú. Esto es toda una tarea que se puede hacer individualmente, grupalmente, familiarmente, bueno, en la relación de vínculos que vos tengas, Sí. pero sin perder de vista justamente esta palabra, los vínculos. ¿Cómo Ajá. son los vínculos? Son contactos donde me creo la ilusión de que estoy conectado porque desde el colectivo le puedo hablar a mi amigo que está Sí, en... sí. ¿Es eso o Cualquier es lugar del mucho mundo. más? Ahora, esos temas, ¿no? Son utilizados, evidentemente, Carlos, por los estrategas del marketing político, ¿no? ¿No han visto de alguna manera el pedido, el reclamo que está haciendo gran parte de la sociedad de que las cosas sean más razonables y más justas para todos? Que haya equidad justamente en lo que es el sistema económico de estos tiempos, porque de alguna manera lo que vemos es que el sistema político no ha estado a las alturas de las circunstancias, no le ha dado respuestas concretas a la sociedad de estos reclamos permanentes que está generando, porque necesita tener una mejor calidad de vida. Sí, creo que en términos generales, a ver, lo que de alguna manera a veces transforma al ser humano en un Tupac Amaru, o sea que lo descuartiza, Sí. es también, voy a decirlo despacito para tratar Mm. de ser claro, es también esta idea pseudocientífica que la hiperespecialización lo soluciona todo. Entonces vos tenés hiperespecialización por un lado, tenés además de esa especialización, tenés una pérdida al mismo tiempo del sentido humano, por decirlo y que se entienda, del sentido existencial, de que somos comunidad, que somos seres gregarios, Ajá. que necesitamos de esa sociedad, sin que eso se convierta en puro estatismo. No, no te estoy hablando de ideología, Sí, te sí. estoy Ujú. hablando de, más ampliamente. Entonces, es indudable, Pedro, vos lo sabes muy bien, que todo ese tramo que hoy denominamos las campañas electorales, bueno, hay un autor, un estratega norteamericano que habla hoy por hoy, bueno, hace ya algunos años, ¿no? Hoy por hoy, de la campaña permanente. Sí. ¿Y qué quiere decir eso de la campaña permanente? Quiere decir que tenés que estar en un estado, digamos, de excepcionalidad permanentemente, pensando lo estratégico para aconsejarlo al candidato. O sea, el candidato ha perdido, parecería, la facultad del pensamiento propio. Ujú. Se tiene que recurrir a un especialista que le fija los gestos, esto, lo Sí. otro, lo demás allá. Bien, con esto te quiero tratar de demostrar brevemente que el denominado marketing político, o sea, el estudio de mercados, Sí. se ha infiltrado de alguna manera abusiva y entonces si estás del lado de, no, bueno, pero esto es científico, te dice, científico porque hay números, pero eso no te resguarda de la posibilidad científica. Y entonces no parecería que no queda tiempo para discernir no entre lo que impacta y lo que no impacta, lo Ujú. que puede resultar de entretenimiento y de interés y lo que puede aburrir. No se trabaja sobre eso, Ujú. para nada se trabaja por eso, con lo cual en última instancia puede haber cierta preocupación por la cantidad, cualquiera, la cifra, la Sí, sí. matemática. Ujú. Ujú.
pero no hay preocupación por la verdad, por la Pero cuando búsqueda de la hay, verdad. claro, o sea, está bien, perfecto, pero cuando hay, por ejemplo, un mandatario como el que tenemos actualmente, ¿no? Que hace la plancha, ¿no hay una manera de incentivarlo a través de los colaboradores como para que vire o ejerza un cambio que produzca cierto ánimo a la población como para darle un incentivo que no genere violencia, que no cree falsas expectativas, Carlos? Porque Alberto Fernández no lo Ah, está haciendo. no, se Tampoco, cierra mucho tampoco lo está haciendo la propia vicepresidenta, que es la que lo puso justamente en ese lugar, ¿no? Entonces, lo sacan al ruedo a un ministro, un candidato, porque no les queda otra alternativa, que tampoco genera demasiada confianza. por supuesto. Bueno, ahí tenés varios aspectos. Bueno, Ujú. tomo dos o tres. Sí, Primero, las calidades humanas. Vos hablaste del dirigente o mandatario, me parece que dijiste, no me acuerdo sí. cuál de Ujú. las dos palabras dijiste. Ajá. Bueno, no hay magisterio Ujú. en las personas. Yo leía y me sorprendí el otro día porque releía un libro de un inglés que escribió un libro que se llama El corto siglo XX, Eric Ajá. Hobsbawm, y él hablaba, él comparaba ciertas generaciones actuales conduciendo lo político, lo comparaba con, de alguna manera lo llamaríamos hoy, la gerontocracia de los que estuvieron e intervinieron en la política durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Eran todos geriátricos en aquel momento. Y sin embargo, bueno, con sus más y con sus menos, pudieron construir algo. Eso Sí. es el segundo paso. El tercero que te digo es que desde el psicoanálisis está muy estudiado el tema de lo que se llama la megalomanía. Ajá. Está muy ligado para que se entienda la palabra. Sí. La mega es lo gigantesco de la omnipotencia del ser humano. Ujú. Yo he conocido a muchos políticos y he actuado también en campañas. Sí. No hay tentación más grande que creerse omnipotente Ahí está. en la política. Mm. ¿Eh? Esto ya de alguna manera nos viene, yo soy admirador, digamos, del pensamiento griego en algunas etapas, pero esto nos viene justamente, por eso la política es muchas veces asimilada a la tragedia. Que la tragedia te habla de cosas humanas, ¿sí? Y de lo que es justamente la omnipotencia que te lleva al error. La megalomanía es justamente eso, es un ultranarcisismo donde el político se cree que sabe todas, que se las sabe todas, Sí. y entonces así no se construye vida en común. ¿Entendés? Y sí, es un temita realmente muy complejo, pero lamentablemente en la Argentina hemos atravesado varias etapas en situaciones de esas características, ¿no? Donde tal vez los que tenían el poder lamentablemente no han estado a las alturas de las circunstancias. Y así nos ha ido, ¿no? Sí, así, Lamentablemente sí, 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 yo creo es que parte de la triste realidad hay que que estamos agregar otras viviendo. Mm. cuestiones. Digo, porque vos más o menos somos coetáneos, yo soy más viejo que vos, pero bueno, Más o menos. este, Sí. eh, digamos, convengamos que hasta, digamos, el final de la Guerra Fría, Ujú. más o menos había ciertas, digamos, ciertas acciones, cierto vivir. Bueno, había surgido después de la crisis del 30, bueno, primero con la Segunda Guerra Mundial, primero con la crisis del 30, después con la Sí. Segunda Guerra Mundial. Ujú. Bueno, hubo situaciones, digamos, política y económicamente difíciles, Ajá. pero más o menos había cierto grado de estabilidad. Es Ujú. decir, obviamente yo creo que los factores de los denominados golpes de Estado no son golpes de Estado que usan tres iluminados para hacerlo, pero en realidad responde a las características que tienen las relaciones sociales. Sí. Esas instancias obviamente tenían un marco con la
Primera y Segunda Guerra Mundial, y obviamente el advenimiento de los dos grandes imperialismos, digamos, que eran los Estados Unidos de América y sus zonas de influencia, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus estados de influencia. Eso es un tema que está ahí siempre pendiente de análisis. Sí. Pero más o menos, te insisto, con el estado de bienestar, con cierta cultura dominante, donde había situaciones negativas, pero donde en general había todavía una armonía más allá de las guerras, había como una armonía en Occidente, es lo que yo conozco más. Ahora, también te digo que eso, acá hay una lucha, yo no quiero utilizar los términos comunes, me resisto mucho a usar el populismo, Sí. la palabra populismo, me resisto a hablar mucho de neoliberalismo, porque en realidad hay muchos que mencionan esos nombres porque quedan lindos, pero no saben de qué se trata. Vos le preguntás a alguien qué Ahí es el está. populismo, Claro. cuáles fueron sus etapas, no sabe No de qué tienen están idea. hablando. Sí. Bueno, las palabras siempre van adquiriendo sentidos a través de la historia y por procesos concretos. Y entonces, bueno, en esa palabra se supone que el político tiene que tener una palabra de orientación hacia la comunidad. Entonces, en nuestro país yo te diría que el gran corte, el gran clivaje que yo veo, y esto es discutible, es mi opinión, mi estudio, creo que llegó hasta la década del 70, con sus más y sus menos, ¿no? Perón fue derrocado, Sí. pero bueno, vino un Frondizi, vino un Ilia, podés hacer críticas a uno, otro, vinieron los golpes militares, pero inclusive te diría que ciertos golpes militares venían con la etiqueta de buscar lo nacional. Estoy pensando en Juan Carlos Onganía, por ejemplo. Sí. Y sin embargo, después llamaban a economistas que hoy llamaríamos ortodoxos, ultraliberales. Digo, de esa época viene Álvaro Alzogaray, ¿sí? Por ejemplo, que no quiero denostar personalmente, pero Álvaro Alzogaray es un tipo que hay que pasar el invierno, que esto y que Claro. el otro, que en realidad aquí es donde está la matriz que se une con los procesos históricos. Queremos construir comunidad, o sea, ni insectificación del individuo o predominancia única del egoísmo del individuo, o queremos buscar una vida comunitaria o afianzar una vida comunitaria. Entonces yo no estoy por la exclusión de ninguno de los dos extremos. Creo que el individuo existe y que hay que respetarlo. Ahora, el individuo está inscrito siempre en una sociedad, y esto es lo que aquellos que idolatran los supuestos beneficios que tiene el puro mercado, o sea, convertir todo en mercancía, hasta el amor convertirlo en mercancía, por eso hoy existen los Tinder y esto, lo otro, lo demás allá, o digamos, o el ultraindividualismo o el poder sintetizar la individualización, que es el individuo que se realiza en una comunidad. Bueno, es un debate muy filosófico que no se toma en Y cuenta no, hoy no, por hoy, pero lamentablemente. acordate que después del trauma de las guerras, en las entreguerras, entre Sí. la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surge una corriente muy fuerte en la filosofía, tanto en Europa, estoy hablando, también en Latinoamérica, Sí, pero sí. en Europa, que tenía que ver fundamentalmente con las corrientes que querían volver al ser humano, a Exactamente. buscar la existencia. Humanizar la existencia, exactamente. Exactamente. Y bueno, son etapas, viste, que se han ido dando, pero realmente la humanidad todavía tiene mucho camino por recorrer, y esperemos que, bueno, en esta parte del planeta haya concientización de que tenemos que volver a las fuentes y de alguna manera restablecer sistemas que le brinden a la sociedad una mejora en la calidad de vida. Carlos, es lo fundamental. Te mando un gran abrazo, gracias por estos minutos, y seguramente te estamos convocando en cualquier otra nueva oportunidad para ampliar estos temas realmente que preocupan a la sociedad y que nos tienen que de alguna manera hacer concientizar
de los cambios que tenemos que producir nosotros como ciudadanos libres, democráticos e independientes. Un gran abrazo, Carlos, Sí, y gracias. un gran abrazo a vos y gracias por abrir este espacio para intercambiar ideas. Gracias, Un Pedro. gigante abrazo. Feliz Día del Amigo, tarde, pero Mm, la amistad siempre está presente. señor. Hablamos en cualquier momento. El doctor Carlos Campolongo, periodista, analista político, reflexionando con él lo que nos pasa en estos tiempos que corren. Ya volvemos. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.